Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Moderna, Radio Papá. Siempre con la Verdad en su versión número 3. Hoy día tenemos la tercera edición de Siempre con la Verdad. He tenido muchas llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes a través de las redes sociales respecto de las últimas entrevistas que hemos tenido, y evidentemente el tema político tiene sus contrariedades a favor y en contra, pero así es. Y justamente Siempre con la Verdad pretende no solamente el análisis, no solamente pretende la confrontación, sino fundamentalmente el debate para llegar a una conclusión. Esta semana, por ejemplo, y a propósito que habló de fútbol, lamentablemente pues la U estamos un poquito alicaídos desde la trinchera crema, pero lamentablemente es así. Pero donde hay buenos hay mejores, y están saliendo aparentemente nuevos elementos futbolísticos que esperemos pues den la talla, y ojalá que, como dijo Rodolfo temprano, nuestro amigo Roberto Chale pues ya tiene que dar un paso al costado, ¿no? Hace rato que estamos ahí dándole un poco mal a la pelota con nuestro amigo Roberto Chale. Ya es historia parece en el Perú y es historia en la U. Pero todo esto me da a colación de dos clubes de fútbol. Uno es el Municipal, efectivamente, que ayer demostró una buena presentación, hizo una buena presentación, y el otro es el Real Garcilaso. El Real Garcilaso va a enfrentar a la U la próxima semana. Me preocupa porque viene haciendo una muy buena presentación, tiene 3 partidos ganados, y contra la U no sé cómo será, pero bueno. Real Garcilaso del Cusco venció 2-0 al Sport Huancayo, y vamos a ver cómo se comporta en esta visita que le hace a la U la próxima semana. Y así como en las malas noticias en el fútbol para los que somos de la U, así también el calor continúan los huaicos, continúan las lluvias, lamentablemente continúa también la novela de Odebrecht, las noticias lamentables que estamos escuchando. Ayer escuchábamos cómo vino un presidente diciendo que se venía a poner a disposición de la justicia, y ayer también se fue. Entonces no sabemos exactamente cuál es la pretensión del señor Alan García en el sentido del cumplimiento de su oferta, de sus palabras, porque él dice que se va a quedar y va a dar cuenta de todos sus actos. Ya la Fiscalía está pidiendo que lo incorporen como investigado, pero lamentablemente al salir del país corremos el riesgo de que no regrese. Y en el caso de Toledo, que lo ven almorzando, cenando en un restaurante francés en Estados Unidos, lo mismo pasa. El señor Humala aparentemente es el único que está aquí, pero ¿dónde está Nadine Heredia, no? Porque se supone que la que más ha realizado actos de gobierno ha sido su esposa. Entonces hay mucho pan que rebanar todavía, y la novela continúa. Evidentemente no sale el presidente Toledo, pero sale su esposa Elian Carr. Sale su esposa Elian Carr a enfrentar al presidente del Poder Judicial, diciéndole cosas que primero no corresponden directamente a una autoridad como el presidente del Poder Judicial, y segundo, que si quiere decirlas, que venga al Perú. Así como ha dicho que tiene mucho que decir, lo ha amenazado prácticamente al presidente Kuczynski, debería venir aquí e informar lo que está pasando. Y también, bueno, Alan García también ha dicho mucho respecto del tema de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y por qué? Porque al solo hecho de decir que lo investiguen y que hagan todo un procedimiento, porque él no sabe qué cosa puede haber pasado, ya está diciendo mucho de lo que puede haber o de lo que puede saber. Y eso nos preocupa. Nos preocupa también de las ratas con cola o las ratas sin cola, de la que habló ayer justamente en una entrevista que le hizo Danuska Guadalupe, ¿no? En Canal 4, en América Televisión. ¿Por qué? Porque estos señores son gente que ha colocado el gobierno aprista, y hoy día no se puede excusar de eso el gobierno aprista. Los señores serán muy técnicos, han participado a lo mejor en 1, 2, 3 gobiernos, pero está fehacientemente comprobado de que ingresaron con el señor Alan García, ingresaron con el señor Cornejo,
que estuvo de ministro en ese momento y tenía la responsabilidad política de sus actos. Entonces hay mucho que decir aquí, hay mucho que todavía pan por rebanar, pero las ratas con cola o sin cola de las cuales habla Alan García no sabemos cómo terminarán. Dentro de esto también, de la novela, está la investigación que se está abriendo a los hermanos Fujimori, al mismo Kenji Fujimori, que es congresista de la República, ¿no? Respecto de un tema que ya aparentemente la comisión, el mismo Congreso había dado por zanjado, pero nuevamente el Poder Judicial y la Fiscalía y las instancias correspondientes han abierto investigación al respecto. Particularmente considero que si bien pueden haber responsabilidad, y hay responsabilidad de acuerdo a las informaciones que manejamos, la coyuntura no era la apropiada para iniciarle un proceso o una investigación a estos hermanos Fujimori, porque se va a distorsionar el tema de Odebrecht. Ya está saliendo la misma Keiko a decir que esto es una venganza, está distorsionando. Entonces, todo esto parece una novela, repito, porque PPK, con su intención de capturar a Toledo, prácticamente lo ha puesto en bandeja del campo político al ponerle precio a su cabeza. La Fiscalía, que intervino sin autorización del Poder Judicial para ingresar a su casa, y esta situación ahora que investigan a los hermanos Fujimori cuando se está tratando un tema tan amplio, tan complejo como es el caso de Odebrecht, dice mucho de la intención que habría de que todo esto quede en nada. Ojalá no sea así, ojalá me equivoque, pero bueno, estamos en el Perú, el país de las maravillas, donde todo puede suceder. Un tema también político y que nos debe llamar a la atención bastante es el tema de Ecuador. Acaban de haber elecciones ayer en Ecuador para renovar la presidencia de la República y más autoridades del gobierno central. Lenín Moreno habría obtenido el primer lugar, habría segunda vuelta con el señor Guillermo Lasso. No sé si está definido el tema ya de la segunda vuelta o no, porque a diferencia del Perú, aquí en el Perú, para pasar a segunda vuelta o para no pasar, cualquier candidato tiene que superar el 50% más un voto. Allá también sucede lo mismo. Y la segunda opción en Ecuador es de que obtenga el 40% el primer lugar y que haya una distancia de 10% con el que le sigue en el segundo lugar. Vamos a suponer, si tiene 40% más un voto el señor Lenín Moreno y el señor Erasmo Lasso obtiene menos del 30%, y va a tener más del 10% de diferencia, por lo tanto sería el ganador en primera vuelta. Vamos a ver, todo es posible. Allí hay análisis bastante para hacer, porque tanto el presidente Correa como el presidente, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, tienen una política de desarrollo similar a la que inició Chávez en Venezuela, pero Chávez fracasó. ¿Y por qué no fracasó Correa? ¿Por qué no ha fracasado el señor Evo Morales? Quienes en repetidas veces han sido reelectos y aparentemente con todas las normas democráticas en su haber. Vamos a ver qué sucede en Ecuador, pero es importante estar atentos allí. Y sí, quería en esta parte de comentar sobre un tema de la salud mental. Efectivamente, lo que hablaba Rodolfo inicialmente, el fin de semana, un tema desgraciado, pues, ¿no? Nos dio a todos los peruanos, nos puso como testigos de un hecho que se venía a venir. Parece una suerte de bomba de tiempo. Todos los días vemos en las calles cómo se pelean. Hoy día mismo, no solamente la señora que en Surco estuvo reclamando en un mall respecto de un teléfono, sino estuvimos viendo cómo dos personas se enfrascaban a golpes porque uno no le había dado paso, creo, en la vía en el centro de Lima y había chocado, o que no, la cuestión es que se habían trenzado a golpes. Y eso pasa cada rato y en todas las vías, ¿no? Entonces, un problema de salud mental está ya en boga ha saltado a la palestra a raíz de lo sucedido en este fin de semana. Y como consecuencia de ello, no sé si después de un corte voy a hacer lectura a la editorial correspondiente al día de hoy. Vamos al corte y regresamos con la editorial. Y continuamos, amigos, aquí en Siempre con la Verdad, por las ondas amigas de Radio Moderna 930 a amplitud modulada AM. Corresponde, como todas las semanas, dar nuestra editorial semanal de Siempre con la Verdad, que en este caso se titula simple y llanamente Salud Mental. El pasado fin de semana, una de nuestras limas, la del norte,
y la de todo el país por televisión, fue testigo de momentos terriblemente dramáticos y horrorosos cuando una persona fuera de sus cabales asesinó a 5 personas e hirió a casi una docena en un ataque con armas de fuego, muy al estilo de lo que ya se ha hecho lamentablemente común en diversas ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. Inicialmente se pensó que era un ajuste de cuentas, o la fuga de un delincuente, o el asalto de un negocio, el secuestro de alguien y hasta la reaparición de algunos grupos terroristas que ya teníamos historia. Sin embargo, las rápidas investigaciones daban cuenta de que ninguna de las anteriores alternativas era la que en esta oportunidad la policía debía marcar. En esta oportunidad, para mayor desgracia nuestra, detonó una suerte de bomba de tiempo que estaba y está amenazando desde hace mucho tiempo a toda la sociedad, a lo largo y ancho del territorio nacional. En esta oportunidad, una persona como cualquier otra, joven, trabajador, emprendedor, sin haber tenido nunca antes problemas con nadie, menos con la justicia, decidió cruzar la raya y pasar a la historia como el primer asesino en masa en el Perú. Definitivamente esta decisión no es de una persona normal, como se pudiera considerar a la descripción realizada en el párrafo anterior. Esta decisión la tomó una persona con graves problemas mentales, que tal vez no se manifiestan o no se perciben de acuerdo a lo que todos creemos que es el comportamiento de un loco, un orate. Entonces, una persona que está padeciendo en silencio de algún problema mental y pasar totalmente desapercibido por la sociedad. Y ya en escala mayor, una gran cantidad de personas puede y está padeciendo de algún problema mental y ser parte de una suerte de bomba de tiempo ambulante que detonará en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya no el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional, ni la Discamec son los directamente responsables de prevenir y combatir la violencia que generan este tipo de personas. Es el Estado, a través del Ministerio de Salud, el que debe implementar y ejecutar una política de salud mental cada vez más urgente y necesaria en nuestro país. Muchos son los factores que direccionan a este tipo de mal en contra de cada uno de nosotros. Las mismas políticas mundiales de desarrollo individualista han creado un marco psicológico que contradice el natural espíritu humano por la convivencia pacífica en sociedad y solidaridad. Las nuevas enfermedades como el estrés y otras que ningún gobierno se preocupa nos llaman hoy la atención y nos ponen en alerta porque la primera bomba de tiempo detonó con luctuosos sucesos ya comentados. ¿Es que los gobernantes de turno no les interesa la salud mental de los ciudadanos para que estemos preocupados en otras cosas y no fiscalicemos sus acciones en el ejercicio del cargo para los que son elegidos? ¿O hay tanta incapacidad en las autoridades del Perú? Es el editorial del día de hoy respecto a la salud mental. ¿Por qué? Porque nos preocupa que ninguna autoridad, y de no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos que hemos tenido consecutivamente en los últimos, 20 años, se ha preocupado del tema de la salud mental. Es más, en algún momento se dijo que los políticos debían pasar por un examen psicológico. Tal vez por ahí empecemos, porque el tema de la salud mental implica el tratamiento psicológico en muchas instancias, no solamente de los adultos, sino de hombres, mujeres, de todas las edades, desde los niños, que vivimos ahora pues en un país con una vorágine pues del día a día, el estrés del tránsito, el mismo comportamiento que nosotros tenemos, el mismo consumo de alimentos que hoy día tenemos. Todo eso involucra en general un comportamiento del que hoy tenemos que estar muy atentos, cuidarnos individualmente cada uno, porque repito, en cada momento, en cada lugar puede haber una bomba de tiempo de esta naturaleza, y exigimos que el Ministerio de Salud desarrolle esta política a nivel regional, de cada una de las regiones, porque ellos son los responsables finalmente hoy de este tipo de tratamiento. Nos preocupa en ese sentido. Y deberían haber, por ejemplo, este fin de semana hubo aquí en la concha acústica del Campo de Marte un gran concierto de la Sinfónica Nacional, donde fueron casi 10.000 personas. Entonces, el Estado debería apoyar más este tipo de actividades. La Sinfónica, ¿quién va a escuchar la música clásica con la Sinfónica Nacional? Es difícil, es caro. En un país como el nuestro, que no está acostumbrado, no tenemos la cultura de ese tipo, pero se vio como ayer aquí en Jesús María, gracias a la Municipalidad de Jesús María y al Ministerio de Cultura, hubo una presentación espectacular que quiero resaltar, porque este tipo de actividades, a través de la música, del deporte, del tratamiento psicológico, generan un comportamiento mejor del individuo, donde hace su gasto de energías y no se destinan pues a otro tipo de actividades, y menos como esta que de un momento a otro generan una explosión en el cerebro y uno dice, ¿qué pasó?
el hombre era tan bueno, sale hoy día la familia que no sabían qué pasaba, el señor era muy calmado, no hablaba, prácticamente no hablaba con nadie, también ese es otro problema. Entonces tenemos que tener un tratamiento y un monitoreo en general, eso ya los técnicos deben darnos cuenta de ello, para ver qué está pasando. En Estados Unidos, cada cierto tiempo, ahorita creo que ha parado, pero cada cierto tiempo, pues en el gobierno anterior del señor Obama, ¿no? Hemos visto cómo que tenía que salir a cada rato el señor presidente yendo a este tipo de velorios masivos, donde en las universidades salía un loco y disparaba a todo el mundo. Entonces, eso ya parece que se ha hecho una costumbre, parece que se está copiando ese tipo de actividades acá en Perú, y ojalá, pues, como dijo Rodolfo temprano también, no sea pues ya el inicio de este tipo de actividades negativas para una sociedad que ya con la inseguridad que tenemos estamos viviendo pues días pues bastante peligrosos. Vamos a un corte y continuamos Siempre con la Verdad. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad en Radio Moderna, Radio Papá. Queremos agradecer en este espacio a Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, la mejor para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Gracias, Naricitas, por el apoyo que nos brinda. En este momento tenemos ya en la cabina, y quiero agradecerle al licenciado Augusto Lostaunó Moscol, quien es nuestro invitado especial hoy día. Él es sociólogo, historiador, catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos ha ilustrado el pasado fin de semana. Justamente por ello quise tener aquí el honor de tu presencia, Gustavo. Augusto, porque el día viernes tuvimos una reunión con el primer año del Pacto Ciudadano contra el narcotráfico y la corrupción en San Juan de Miraflores, donde nos expusiste un tema bastante ignorado por la mayoría de los peruanos. Creemos que Odebrecht es la primera vez que ocurre un tema de gran corrupción a nivel de las instancias más altas del gobierno central. ¿Esto es así? ¿O qué ha pasado en nuestra historia republicana que estamos 200 años por cumplir? Buenas tardes, Robert, gracias por la invitación de estar aquí en el programa Siempre con la Verdad, un programa bastante importante y que dentro del horario es bastante sintonizado para impulsar pues el conocimiento de lo que dicen Siempre con la Verdad. Así es, el día viernes tuvimos la suerte de estar en una mesa y poder dialogar sobre la corrupción en el Perú y quedamos en que lastimosamente la corrupción en el Perú es un problema de larga data. Se planteó de que la corrupción en el Perú es un problema que viene desde el virreinato, desde la colonia, es parte de nuestra herencia colonial. Y en la República del siglo XIX y en la República del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, los escándalos de corrupción han sido uno tras otros, de tal manera que el momento de corrupción máximo que vivimos en la actualidad, Odebrecht, podría decirse que es lastimosamente uno de los tantos casos de gran corrupción que hemos tenido en estos casi 200 años de vida republicana. Se dice que con la llegada de los españoles, incluso cuando Pizarro le pidió a Atahualpa, ¿no es cierto?, el rescate, ¿no es cierto?, lo traicionó y ahí hubo también un acto de corrupción. Se dice que después pasaron los años, cuando ya estábamos peleando la independencia, hubo una reunión, cuando ya San Martín nos había independizado, la reunión de Guayaquil, ¿no?, la conversación de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Se dicen muchas cosas. ¿Qué nos podrías contar primero de esa parte de la historia? Bueno, de la historia colonial, de la corrupción en la historia colonial, bueno, se podría decir que acá llegaron al Perú virreyes que eran comerciantes, que vinieron casi, podríamos decir, irónicamente, con una mano atrás y otra adelante, como el virrey Manuel Amat, no muy conocido por la Perricholi, pero que cuando partió del Perú rumbo a España, llegó a Madrid y se convirtió en, podría decirse, uno de los más grandes millonarios que tuvo la metrópoli en el siglo XVIII. El caso de Pizarro también, no hubo tanta corrupción, en plena conquista hubo tanta corrupción que al final pues los mismos conquistadores terminaron peleándose
y podría decirse matándose entre ellos, ¿no? Pizarristas que mataron a Almagro, almagristas que mataron a Pizarro, el hijo de Pizarro asesinado, los hermanos de Pizarro asesinados. O sea, la corrupción ha cambiado en este país, lastimosamente. Y durante la independencia también, ¿no? Porque mucho se piensa de que la independencia fue hecha por hombres muy motivados por ideas de la Ilustración francesa, de libertad, de igualdad, pero lastimosamente muchos de esos hombres que vinieron a pelear, ya sea desde Argentina, desde Chile o de Colombia, cuando se retiraban nos decían, bueno, ya peleé, ya invertí tanto dinero, me deben tanto. ¿Cómo es la mía? Ahora iba a formar parte de lo que vendría a ser nuestra primera deuda externa, ¿no? O sea, junto a que el Perú nacía como país republicano, nacía también un Estado corrupto, gobiernos corruptos, y también nacía nuestra deuda externa, que es otra cosa de la corrupción, otro elemento de la corrupción. O sea, es para el manejo político que hemos tenido en estos 200 años de república, hablando solo de república, ha dejado mucho que desear, ¿no? Y que lastimosamente no se da a conocer como debería ser en los cursos de historia en los colegios, que ya están casi a punto de desaparecer incluso. Sí, pues nos cuentan otra historia. Otra historia y no la real. Antes de entrar per se a la época republicana, que es tu especialidad, ¿qué nos puedes decir de la época del incanato? Antes de la llegada de los españoles, habían la Masúa, Mayuya, Maqueya. ¿Cómo funcionaba el sistema de control de fiscalización entre la ciudadanía, digamos, de la sociedad inca? Bueno, estas normas, ¿no?, de Amasúa, Maqueya, Mayuya, hay un sector de los historiadores que las han puesto en tela de juicio, que quizás dicen que no existieron. La pregunta es, no interesa si existieron o no existieron. Lo importante es que transmiten. Una norma moral o una norma legal lo que trata es de cambiar una realidad. No es que nazca una nueva realidad, sino cambiar una realidad. Primero es la realidad, después la norma. Entonces, si nos dicen que existió una norma que decía no seas ladrón, es porque en la realidad habían ladrones. Si nos dicen que hay una norma que dice no seas mentiroso o no seas ocioso, es porque en la realidad en el imperio de los incas, en el Tahuantinsuyo, también habían ladrones. O sea, son problemas sociales generales en la historia de la humanidad que se han tratado de resolver de diferentes maneras, en algunos casos con prisión, en otros casos con látigo, en otros casos con trabajo forzado, pero que representan de alguna manera los estados del individuo. Dicen algunos psicólogos que es mucho más fácil estar en estado de descanso que en estado de actividad. Algo así como que el ser humano por naturaleza es un poco más ocioso que trabajador, y convertirte en trabajador significaría, es un acto cultural. Entonces, si las normas como que has planteado tú, Amasúa, Maqueya, Mayuya, existieron en el imperio, es porque estaban tratando de corregir aquello que la clase que gobernaba el imperio creía que era malo para la sociedad. Y esto se puede traducir también en que si no trabajas no produces, si no produces no pagas impuestos, si no pagas impuestos, ¿cómo viven los que viven de los impuestos? ¿No? Entonces, al no trabajar, el Zapa Inca o Inca gobernante sería el más perjudicado con los impuestos. Tienes razón, pues, porque las normas nacen como consecuencia de un hecho social. Claro. Surge la actividad social y surge recién la norma. Si no existiera la norma, por ejemplo, hoy día tenemos mucha legislación sobre la informática. Antes no existía la informática, entonces claro, las normas iban a existir. A nadie se le ocurriría prohibir el consumo de leche si no es nocivo. Correcto. De descubrirse que es nocivo para la salud y que causa 1001 enfermedades, de repente a alguien por ahí se le ocurriría plantear una ley. Y en el tiempo del virreinato, justamente hablabas de la época en la cual un virrey que mencionaste, el señor Amat, ¿no? Se fue millonario para allá. Las normas se habían hecho para justamente desaparecer, digamos, lo que había en los caudales incas. O sea, la norma permitía la corrupción, las normas estaban hechas ya con el fin de que justamente ellos, o en este caso los españoles, fugaran con determinada cantidad de dinero. Es que en este periodo hay... Como era una colonia colonial, arrasaban con todo. Es que en este periodo hay una doble legislación, hay un derecho indiano y un derecho de españoles. El derecho de españoles se aplicaba para los españoles, el derecho indiano para los indios. Pero el derecho indiano era un monstruo, era algo tan grande, habían tantas leyes que era prácticamente inaplicable.
¿no? Entonces sucede que surge esta frase tan conocida: la ley se acata pero no se cumple, ¿no? Que es algo que nos ha llegado hasta la actualidad. Muchos dicen, sí, yo estoy acatando la ley, pero de ahí a cumplirles otra cosa, otro problema. Pero sí, ¿no? Existieron, por ejemplo, estos derechos que se le dieron a los españoles, que era el derecho de la mita, que permitía el usufructo, ¿no? El beneficio con la mano de obra de los indígenas, ya sea en las minas, ya sea en los obrajes o en obras públicas. Los indígenas, por su condición de indígenas, tenían que ir a trabajar obligatoriamente, y todo el beneficio económico era para los españoles. Entonces aquí vemos que hay una exacerbación, ¿no? De la explotación de la mano de obra indígena de forma legal, ¿no? Las leyes lo permiten. También se dieron las famosas leyes de extirpación de idolatrías. Había que cristianizar el mundo andino, y para cristianizar el mundo andino había que terminar con todos aquellos símbolos que fuesen representación de adoratorios paganos, ¿no? de dioses no cristianos o no católicos. Entonces, bajo el lema de destruir estos templos, de destruir estas huacas, se producen grandes saqueos también que determinan, pues, ¿no? que una gran parte de nuestro patrimonio cultural prehispánico haya desaparecido, ¿no? Producto del saqueo, producto de esta guerra, que no es solamente una guerra que dura los primeros años, no es una guerra que va a durar, es permanente, ¿no? Son durante los 300 años de colonia. Prácticamente el indígena fue obligado a trabajar, fue saqueado, fue obligado a pagar tributos, o sea, fue la base de toda la riqueza. Y como base de toda la riqueza era lo más explotable. Pues también hubieron nativos, digamos, por llamarlo de alguna manera, que eran caciques, que cuidaban su instancia, su estrato, ¿no es cierto?, social, y peleaban dentro de esto en las mismas condiciones que un español. Es cierto, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado ya, y esto desde hace muchos años, que por ejemplo los grupos huancas del centro del Perú, ellos apoyaron activamente a los españoles durante la conquista. Posteriormente los españoles les retribuyeron el favor. Las tierras del centro del Perú no fueron repartidas, y quedaron en posesión de grandes curacas, ¿no? O caciques, como le quieran llamar. En el caso del norte del Perú también tenemos, en el caso de Piura, tierras entregadas a comunidades o a curacas y caciques en favor de haber apoyado mucho la derrota de los incas. Y ahora último se está investigando esto en la propia Cajamarca, ¿no? Que hay territorios en Cajamarca donde prácticamente los españoles no ingresaron. O sea, era un lugar que se había entregado a curacas y caciques para que ellos, es en favor de los préstamos hechos durante la invasión. Y el apoyo recibido. El apoyo recibido. Y otra cosa vendría a ser, pues, ¿no?, los curacas del sur, ¿no? Tupac Amaru, ¿no? Es un caso distinto, ¿no? Siendo él también uno del grupo de los beneficiados de estas leyes. Por el contrario, él decidió, ¿no?, iniciar un proceso de transformación de la realidad peruana en 1780, ¿no? Entonces vemos que hay también diferentes formas de actuar de la clase dominante de los que fueron dominados, ¿no?, de los grupos indígenas. En Piura, la fundación de Piura se supone que hicieron los españoles, fue la primera ciudad, ¿no es cierto?, que fundaron en San Miguel de Piura, San Miguel de Tangarará. Así es. Sobre ese tema queremos conversar inmediatamente después de esta pausa, que nos vamos para darle pie a tu intervención. Continuamos, amigos, aquí en Siempre con la Verdad, con licenciado Augusto Lostauna Moscol, sociólogo, historiador, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien conversamos sobre la historia de la corrupción en el Perú. Y en esta etapa quiero hacerte una consulta antes de entrar per se a lo que llamamos la República. Llega Francisco Pizarro, llega a Perú a través de lo que es hoy día Sullana, y entra a lo que es San Miguel de Tangarará. En San Miguel de Tangarará se encuentra con el cacique Tangararac, que es el único cacique que lo recibe con los brazos abiertos, porque quería que lo apoye para enfrentarse a un cacique vecino y en el tema de las tierras. Pizarro lo apoya. De allí hay el primer punto de mestizaje, porque ahí se funda la primera ciudad de Piura, porque después la ciudad de Piura, donde está hoy día, ya es la cuarto o quinto traslado, ¿no? En este punto de encuentro donde estuvo Tangarará
el Tangar Arak, que así se llamaba el cacique, y Francisco Pizarro, hubieron varios acuerdos que no sé si han trascendido, pero definían un poco la entrega de armas, ¿no? Básicamente de armas, enseñanza de armas a los nativos, y la entrega de oro y otras piedras preciosas a favor de los españoles. O sea, cambiaron armas por balas, y a fin de también enseñarle el camino a donde estaba el señor Atahualpa, que estaba pues en Cajamarca. No sé si tienes algún detalle respecto de estos acuerdos tras bambalinas que hubieron. Aquí lo importante es precisar una cosa, ¿no? Los españoles, cuando llegan a Piura, como tú lo has narrado muy bien, perciben algo que es muy importante para ellos. Se dan cuenta de que el imperio en realidad era un conjunto de grupos que muchas veces estaban enfrentados entre sí, y que de alguna u otra manera todos estaban enfrentados con el grupo mayor, que era el grupo dominante, que era el grupo cusqueño. De tal manera que ahí Pizarro percibe que no existe la unidad. Entonces, como no existe la unidad, es más sencillo poder ir como repartiendo dádivas y obteniendo controles pequeños que a la larga podrían beneficiar, ¿no? Una conquista mayor. Pero viéndolo desde el punto de vista ya de los nativos, digamos, sí había esa intención, digamos, de corromperse para ir con otro que lo apoye, para tumbarse. Era el afán de liberarse. Era el afán de liberarse, porque los incas tampoco eran, por decirlo de alguna otra manera coloquial, sus gobiernos no eran de tan buenas personas, ¿no? También eran gobiernos que exacerbaban el cobro de intereses, de impuestos o de tributos en función de las grandes obras públicas que ellos tenían que hacer, caminos, acueductos. Entonces, estos pueblos controlados desde el Cusco sentían que estaban siendo prácticamente, se podría decir, explotados. A la llegada de los europeos, vieron allí en ellos un medio por el cual poder, entre comillas, liberarse. Claro que era liberarse del yugo cusqueño, pero estaban prácticamente entregándose al yugo español, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Pero un segundo elemento es interesante lo que tú has dicho, ¿no? Intercambiaban armas de fuego por oro. Está ingresando una nueva lógica del pensamiento económico, ¿no? El mundo andino, el oro, la plata no tenían valor económico. Su valor era un valor en función de hacer objetos o de fabricar objetos de necesidades para poder, reales. Claro, para poder entregárselo a los dioses. Pero no es que valieran como valen ahora económicamente. Con la llegada de los europeos ya viene esa transformación en el pensamiento de estos grupos, ya sea de la costa, ya sea de los Andes o ya sea del Amazonas, que con el tiempo o rápidamente van a empezar a apreciar ya el oro no como un objeto para los dioses, sino ya como un objeto de riqueza. Surge la idea de afán de lucro. La idea de afán de lucro es muy importante para poder entender la idea de corrupción. O sea, hasta en qué medida, obteniendo la mayor cantidad de este producto, es que yo me enriquezco, soy millonario. Y a partir de ello mi estatus social se eleva, y si mi estatus social se eleva, dejo de pertenecer a una clase y me incorporo a otra clase, ¿no? O en todo caso, me van a respetar por el dinero. Entonces están entrando ya los elementos ideológicos que van a ser la base de lo que después podría llamarse una cultura de la corrupción. Correcto. Ahora sí, entrando en el tema de la República, no sé si nos puedes hacer una suerte de resumen de 3, 4 o 4 casos, los más graves casos que hemos tenido en la historia republicana de gran corrupción a nivel del Estado. De gran corrupción a nivel del Estado. En el siglo XIX la gran corrupción fue pues... ¿Cómo empezamos en todo caso desde...? El primer periodo republicano del siglo XIX, que va después de la independencia, estamos hablando aproximadamente 1825-26 hasta 1845, son 20 años que le han llamado el primer militarismo, donde hemos tenido una suerte de 30 a 40 gobiernos militares que todos nacían, o la gran mayoría nacía de golpes de Estado. Entonces vivimos en lo que algunos le llaman la anarquía militar, un caos. En ese periodo, quien estaba en el poder, para poder solventar los gastos económicos que significa controlar el gobierno, obtenía préstamos, y lo que se va a llamar luego la deuda interna. Habían quienes prestaban dinero a los presidentes de aquel periodo a cambio de bonos. Estos bonos
van a empezar a ser pagados ya cuando viene el boom del guano, el dinero de la época del guano, ¿no? Lo que le llamó Basadre la prosperidad falaz, un periodo en el cual el guano valía tanto en Europa, que dio tanto dinero, y había tanto dinero que no se sabía, ¿no?, cómo gastarlo. Entonces gobiernos como el de Castilla o el de Echenique se impusieron pagar las deudas. Castilla empezó, su primer gobierno empezó a pagar la deuda externa, y durante el segundo gobierno de Echenique se da la famosa ley de consolidación o pago de la deuda interna, que en el proceso ya se había convertido prácticamente en deuda externa, porque los papeles de deuda interna habían sido comprados por grandes comerciantes ingleses. Entonces prácticamente se pagó mucho dinero por una deuda que ya no existía o que no debió haberse pagado, y surge una palabra, ¿no? ¿Cómo es el pueblo? El pueblo en el siglo XIX, así como en la actualidad hay un término corrupto que identifica a estas personas, en el siglo XIX surge la palabra consolidado. El término consolidado, que hacía referencia a que había recibido dinero por la venta, por la devolución al Estado de los bonos, fue utilizado luego como una, entre comillas, mala palabra. Decirle consolidado a alguien era insultarlo, era decirle corrupto, era decirle ladrón, era como decir, insultarlo, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva, ¿no? Siempre en el lenguaje popular han quedado algunos términos que, haciendo un trabajo más allá de lo anecdótico, nos pueden dar una luz, ¿no?, de lo que se vivió en un determinado momento. Este proceso de la consolidación, que fue una situación bastante de corrupción en el siglo XIX, fue el motivo o la justificación para el levantamiento militar de Ramón Castilla, para ingresar a su segundo gobierno. Pero en su inicio de su segundo gobierno, él da la famosa ley de manumisión de la mano de obra esclava en 1854. Que esto ha pasado al conocimiento popular como que Ramón Castilla liberó a los esclavos, rompió las cadenas. Hay hasta música, hasta folclore negro en el Perú que habla de que Ramón Castilla me dio la libertad, ¿no? Pero en realidad la ley de manumisión de la mano de obra significó pagar por esta suerte de expropiación. El Estado peruano expropió la mano de obra negra, le quitó a los esclavistas los esclavos y a cambio les pagaba justiprecios. Claro que estos justiprecios eran en función... O sea, ningún esclavista perdió. Ningún esclavista perdió. Los esclavos fueron entregados al Estado y a cambio recibieron dinero. Claro. El dinero, ¿quién lo establecía? Un juez. Este juez a partir de un justiprecio. Pero daba la casualidad, y esto Manuel González Prada lo dijo también en su momento, que muchos hijos de hacendados eran abogados y eran jueces. Y entonces ellos eran los que tenían que determinar cuánto dinero se iba a pagar por cada esclavo que se le había quitado al esclavista, que en la realidad era su padre. Entonces las cantidades de dinero que se pagaron fueron demasiadas por la cantidad de esclavos que se liberó y por la edad de los propios esclavos. No hay que olvidar que el esclavo en estas sociedades esclavistas no es un ser humano, es un objeto, porque se compra y se vende. Entonces se pagó mucho dinero por personas muy mayores, que su trabajo ya no valía lo que se supuso. Pero esto significó que estos sectores conservadores apoyaran el gobierno de Castilla. O sea, de alguna manera Castilla compra este sector. Compra el sector conservador que controlaba el Congreso, frente al sector liberal muy venido a menos. Terminado el boom del guano, cuando entra el salitre al mercado mundial y el Perú se queda con gran cantidad de guano que no valía mucho en el mercado mundial, viene el famoso contrato Dreyfus de 1869. Ese contrato firmado por el joven ministro de Hacienda o Economía Nicolás de Pierola, en el cual este comerciante francés se va a llevar 3 millones de toneladas de guano para vender a Europa, y prácticamente, aparte del primer pago que realizó, nunca más llegó el dinero. Dreyfus se declaró en quiebra, y posteriormente Dreyfus aparece como un gran banquero en Nueva York, y luego también aparece realizando inversiones en minas salitreras en Chile, en el norte de Chile, en territorios que antiguamente habían pertenecido al Perú. Es decir, con dinero peruano que defalcó acá, se fue a invertir en Chile. Y el contrato Grace cierra este siglo XIX, ¿no? El contrato Grace de 1889, en el cual nosotros entregamos también ferrocarriles, entregamos guano, entregamos una gran cantidad de nuestros
muchos recursos a cambio de que la Casa Grace pagara nuestra deuda externa, pero finalmente fue mucho más de lo que entregamos que lo que se tuvo que pagar la deuda externa. De tal manera que el contrato Grace en realidad fue, como decir, un ancla, ¿no?, que no nos permitía el desarrollo económico del país casi hasta mediados del siglo XX. Y después del siglo XX, o sea, hemos hablado prácticamente de todo lo que pasó en el siglo XIX. En el siglo XX ya veníamos de una guerra con Chile, una guerra del Pacífico que le habíamos perdido prácticamente porque nosotros mismos nos habíamos dejado ganar, porque nosotros los peruanos, muchos de los peruanos participamos en favor de Chile. Hasta un presidente se llevó, ¿no es cierto?, los caudales recaudados para comprar armas y nunca más regresó. Creo que regresaron su familia posteriormente, hechos millonarios. Esta situación, prácticamente ha sido un remedio de todas las actividades. Cada 20 años ha sucedido en el Perú. O sea, cada 20 años habría habido este tipo de actividades y afloran, y la sociedad sigue pensando que así es la política. Lastimosamente es así, ¿no? Por ejemplo, Jorge Basadre narra que hay una novela que es escrita a finales del siglo XIX que se llama Los Menguados. En esta novela Los Menguados surge la famosa frase: en el Perú quien no tiene padrino no se bautiza, y hace referencia a que si tú eres joven y eres buen profesional pero no tienes quien te incorpore al Estado, nunca vas a incorporarte. Entonces ahí viene la frase: quien no tiene padrino no se bautiza. En los años 20 la corrupción campeaba durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Leguía era un presidente, podría decirse, el primer populista, ¿no? Leguía inauguraba el Estadio Nacional. Ahí quería venir sobre lo que pasaba en el siglo XX, y después de esta pausa comercial a la cual vamos. Siempre con la verdad, por Radio Moderna, Radio Papá. Continuamos aquí con la entrevista a nuestro amigo Augusto Lostaunau Moscol, sociólogo, historiador y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hablábamos de los principales hechos de corrupción o los casos más graves de corrupción que hemos tenido a nivel de las instancias más altas del Estado, y nos ha contado un poco de lo que ha sucedido en el siglo XIX. Y nos quedamos después de la guerra con Chile, nace un Piérola, nace un Leguía, ¿no?, que entra también a tallar ya en este tema. ¿Qué ha pasado en este siglo XX? Bueno, en este siglo XX también los casos de corrupción han venido casi cada 20 años, ¿no? Es interesante, habría que comenzar a ver esa cifra. En los años 20, como te decía antes del corte, durante el gobierno del oncenio de Leguía, la corrupción también campeó, ¿no? El gobierno de Leguía va a ser considerado uno de los más corruptos del siglo XX. Las grandes obras públicas trajeron esta corrupción, pero Leguía era un presidente que ya empezaba a aplicar eso que después le van a llamar populismo, ¿no? Leguía daba el play de honor de los partidos en el Estadio Nacional. Leguía jugaba carnavales. Leguía se amanecía en callejones del Rímac o del Cercado tomando pisco y cantando música criolla. O sea, un poco que era el presidente del pueblo, ¿no? Él sí sabe lo que el pueblo quiere, él sí se ensucia los zapatos, ¿no? Él es del pueblo, no es un aristócrata, no es un término actual, no es un pituco. Pero el gobierno de Leguía termina lleno de denuncias de corrupción, que hace que prácticamente la población en su conjunto apoye el golpe de Estado de agosto de 1930, ¿no?, encabezado por el comandante Sánchez Cerro en Arequipa. Cuando Sánchez Cerro llega a Lima, prácticamente una multitud lo espera. O sea, es un golpe de Estado de olor a multitudes, ¿no? La gente lo aclama. Bueno, y cada golpe acá en el Perú ha sido así, ¿no? Para que te des cuenta, la gente destruye el monumento que el mismo presidente Leguía se había hecho a sí mismo, que estaba inaugurado en la Plaza Leguía, que ahora vendría a ser la Plaza Manco Cápac. Ahora lo que conocemos en La Victoria como la Plaza Manco Cápac era la Plaza Leguía. En el centro había un monumento a Leguía, que él mismo lo inauguró con una placa del mismo. O sea, por los 100 años, creo, de la República, ¿no? Claro, un poco después. Leguía se había declarado el mismo un feriado, el 29 de marzo era el día del carácter, era su santo cumpleaños. No era su cumpleaños, era el día que él años antes se había negado a firmar una renuncia. Entonces era el carácter de la peruanidad. El monumento de Manco Cápac, que ahora vemos en la Plaza Manco Cápac, fue inaugurado en el cruce entre la avenida Grau y la avenida Manco Cápac. En ese cruce, ahí en la esquina, ahí estaba el monumento.
había una placa a Leguía en lo que era la avenida Leguía, que ahora es la avenida Arequipa, acá a una cuadra de donde estamos. Al ingresar había una placa que también la gente... O sea, casi todos las calles de Lima tenían algo de Leguía. La gente arrasó, inclusive la casa de Leguía fue quemada, ¿no? Entonces, eso es un golpe de Estado con aires de popularidad, de aceptación. No olvidemos que años después... a partir de 1945 hasta el 48 tenemos el gobierno de Bustamante y Rivero, que es conocido por la ley de 200 millas, pero también el año 47 empiezan graves denuncias de corrupción que va a determinar que la gente aplauda el golpe de Estado del año 48 de Odría. Cuando Odría da el golpe de Estado, prácticamente la población aplaude el golpe de Estado. No hay que olvidar que las denuncias de corrupción durante el gobierno del 85 al 90 de Alan García, Tren Eléctrico, Mirage, BCCI, Gran Caimán, todas esas y otras denuncias hicieron que la gente dijera que el Congreso y el Poder Judicial no servía para nada. Y el año 92 la gente aplaudió el golpe de Estado de hace 25 años. Y ahora estamos en otro periodo de corrupción en que vamos a tocar otra vez los cuarteles, porque, como le digo a mis alumnos en San Marcos, ¿no? Si salimos a la calle y le preguntamos a los vecinos, a los ciudadanos, ¿cree usted que el Congreso sirve de algo? ¿Cree usted que el Poder Judicial no tiene o no está lleno de corruptos? La cifra de los que creen que el Poder Judicial no es corrupto o que el Congreso es útil son mínimas, frente a quienes creen que el Congreso no sirve para nada y frente a quienes creen que el Poder Judicial está lleno de corrupción. Entonces, estamos a puertas de un nuevo golpe de Estado. Son los golpes de Estado la solución para salvar la moral y la ética de este país. Eso es una cosa que tendríamos que empezar a reflexionar, que nos ha dejado el siglo XX, lastimosamente. Han pasado del año 2000 aquí, ¿cuántos años? 17 años, ¿no? 17 años, 17 años. Que hemos visto los Vladivideos, que nos asqueamos por la realidad, digamos, no solamente política, sino social, cómo se manejaban las instancias más altas del gobierno. Porque los Vladivideos son el documento histórico más importante que tenemos de corrupción en el Perú, que abarca desde el presidente de la República, generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el Congreso, el Poder Judicial, el clero, banqueros, dueños de los grandes medios de comunicación, dirigentes de partidos políticos, el hijo de Bedoya Reyes también estuvo recibiendo dinero. O sea, en los videos ha pasado gente tan ilustre y tan conocida, hasta gente, ¿no?, ilustre e iletrada, ¿no? Como decimos, la corrupción que creó Montesinos y Fujimori, que viene del 85 de Alan García, abarcó desde personas muy ilustres como Marta Hildebrand, que merece todo el respeto, hasta gente bastante iletrada como Luz Salgado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una mafia inmensa. Ese quizás es el principal argumento que tiene actualmente la defensa del expresidente Toledo para argumentar que lo que están haciendo contra él es una persecución política, sí, porque, entre comillas, se enfrentó a una de las más grandes corrupciones del siglo XX, que abarcó desde la Iglesia Católica hasta las instituciones del Estado. Pero lastimosamente las evidencias demuestran que los presidentes desde Paniagua o Toledo hasta la actualidad también están inmersos en casos de corrupción, o al menos sus más allegados están en casos de corrupción. ¿En qué medida ellos eran conocedores de estos casos de corrupción? Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Porque pasaron los Vladivideos, que es la prueba más grave o más importante que tenemos en la historia republicana del tema de corrupción, y no pasó nada. Entonces lo que viene ahora, que todavía tenemos pruebas así que no son tan tangibles como los Vladivideos, porque ahorita ha salido Toledo diciendo enséñame el recibo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Aquí está pasando algo interesante, hay una lógica interesante, ¿no? Del gobierno del 2001 al 2006, o sea, el gobierno de Toledo, el jefe de Estado, Alejandro Toledo, es el culpable. Del 2011 al 2016 también el jefe de Estado y su esposa, Ollanta Humala y Nadine Edea, son los culpables. Pero del gobierno del 2006 al 2011, no, los culpables son de la mitad para abajo. El jefe de Estado no es el culpable. O sea, hay una lógica tan desbalanceada que hace que la misma población diga qué está pasando, ¿no? O sea, y no hay que olvidar que el actual jefe de Estado
fue ministro en la época del gobierno de Toledo. Y Alan García ayer pidió que lo investiguen, ¿no? que lo llamen. Y la viceministra, la vicepresidenta que tenemos, Arauz, ha sido ministra del gobierno de Alan García. O sea, acá, no, como se dijo en algún momento, ¿no? Hemos pasado, y esto es de manera irónica, ¿no? Hemos pasado de Alejandro Fujimori a Alan Toledo, a Ollanta García, y actualmente estamos en Pedro Pablo Humala, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? O sea, es una mezcla. ¿En cuándo se cierra el círculo? El momento en que se cierra el círculo se verá que ya son todos y que ya no va a haber nadie más. El problema es cuándo se cierra el círculo. Esa es una gran pregunta y el problema es la gran respuesta que tenemos que hacernos, ¿no? Están habiendo movilizaciones, hubo una movilización importante la semana pasada, esta semana también se está promoviendo otra. ¿Son las calles la solución? Quizás vamos a terminar tocando las puertas de los cuarteles como cada 20 años o cada 25, de acuerdo a lo que estamos viendo en la historia. No sería bueno que le tocáramos la puerta a los cuarteles, porque no hay que olvidar que más de 150 generales fueron a prisión durante el gobierno de Fujimori, del gobierno de Fujimori. Pero qué bueno que la sociedad civil se movilice. Lastimosamente se moviliza contra la gran corrupción, pero no hay que olvidar que en el Perú también tenemos la mediana corrupción y la pequeña corrupción. Esta gran corrupción que abarca millones y que estaría bajo el delito de peculado es una cosa, ¿no? Uh-huh. Pero la corrupción cotidiana, la corrupción institucionalizada, ¿no? Esa corrupción que a todos, la corrupción del día a día, que todos estamos involucrados, que a todos, directa o indirectamente, nos toca, consciente o inconscientemente, la compartimos. ¿Cuándo la enfrentamos? Esa corrupción que ha determinado que cambiemos los valores, que es la cultura y la corrupción la que al honesto, que tonto sea sinónimo de honesto. Esa corrupción que no permite que la gente se dé cuenta de que nosotros los seres humanos decimos por favor, permiso, gracias. Porque acá hay gente en el Perú que no quiere decir por favor porque piensa que decir por favor es un acto de debilidad. Y si soy débil, todos me van a pegar. No, por eso que en el micro me meto de frente, golpeo a los demás, ¿no? Y no digo nada, ¿no? Entonces, había una confusión. O sea, mientras tengamos esta crisis tan fuerte de valores y mientras tengamos medios de comunicación, no todos, pero sí medios de comunicación que abonan en esto, lastimosamente no vamos a poder salir adelante, ¿no? Y no creo que la solución sea tocar la puerta de los cuarteles. Bueno, a veces no se les toca, pero ellos a lo mejor van a tener la iniciativa, entre comillas, diciendo la historia se repite. Y pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, decían, ¿no? Y bueno, la mayoría, y justamente la invitación que te hemos hecho hoy día para aquí, que te agradecemos nuevamente, es porque nos cuentes a todos los radioescuchas de Radio Moderna esto que no se conoce. Porque nos cuentan otra historia y al final creemos que Odebrecht salió de un momento a otro, no puede ser una cuestión aislada, o que también los videos, pero finalmente esto es una cuestión que viene prácticamente con nuestra vida día a día en los 200 años de República que tenemos. Quiero agradecerte, Augusto Lostunao Moscol, catedrático de la Universidad San Marcos, historiador que nos ha prácticamente hecho un resumen muy, muy ajustado, porque hay muchas cosas más respecto de la historia de la corrupción en el Perú. Estamos aquí Siempre con la Verdad y nos veríamos la próxima semana a la misma hora, lunes de 4:30 a 5:30 por las ondas de Radio Moderna, Radio Papá. Muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.